Cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado. Voy a presentarles el video correspondiente a los diagramas de Bode de magnitud y fase de una función cuadrática. Ya previamente se trabajaron los diagramas de Bode de la función constante y de la función lineal, ¿sí? Recordemos que la función lineal, en la forma estandarizada, ¿no?, es 1 más S sobre omega sub 0, siendo omega sub 0 la frecuencia de corte o la frecuencia, pues, característica de la función lineal. El inverso de la función lineal G de S será 1 sobre 1 más S sobre omega sub 0. Recordemos que para la función lineal, hablando de la magnitud, ¿no?, de la función en decibelios, si esta es la frecuencia, digamos, omega sub 0, por debajo me da una recta horizontal y esta crecerá con una pendiente de 20 decibelios por década. Aquí estamos hablando de la función lineal, ¿no? O sea que si esta frecuencia es 10 veces omega sub 0, aquí aparecerá 20 decibelios. Es el diagrama asintótico de magnitud de la función lineal. Para la inversa, el diagrama de Bode tendrá, voy a cambiar de color, la misma asíntota antes de omega sub 0, pero ahora decrece con una pendiente de menos 20 decibelios por década, ¿cierto? O sea, que el inverso multiplicativo en el dominio de S se convierte en el inverso aditivo, ¿cierto?, en lo que respecta al diagrama de Bode. En cuanto a la fase, y estoy hablando de la función lineal para entrar ahora en la cuadrática, ¿sí? En cuanto a la fase de una función lineal, este es omega en la escala logarítmica, y aquí el ángulo que normalmente se mide en grados, ¿sí?, si esta es la frecuencia omega sub 0, tiene 3 asíntotas, ¿cierto? Una asíntota que vale 0 antes de 0.1 omega sub 0, otra asíntota que vale 90 grados, a partir de 10 veces omega sub 0, y en el intervalo que va de 0.1 omega sub 0 a 10 omega sub 0 es una recta, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los diagramas asintóticos de magnitud y fase para una función lineal. En este caso tenemos la función lineal y si se trata del inverso multiplicativo, pues en lugar de ser 90, voy a usar otro color, ya será menos 90 grados a partir de esta frecuencia y esta sería la gráfica, ¿sí? O sea, tanto para los diagramas de Bode de magnitud como de fase, los diagramas de Bode de la función lineal y su inversa son inversos aditivos. Ahora sí entremos en materia, pues, de la función cuadrática. La forma estandarizada de escribir una función cuadrática es esta, ¿no? 1 más 2 veces z que multiplica a S sobre omega sub 0 más S sobre omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Donde z se llama el coeficiente de amortiguamiento y es responsable de la corrección que hay que hacer en el diagrama. Cuando el sistema es sobreamortiguado, z es mayor que 0.5. Si z es exactamente igual a 0.5, el sistema es críticamente amortiguado, ¿sí? Perdón, si z vale 1.
es críticamente amortiguado. Y para Z menor que 1, el sistema es subamortiguado. Esos son temas que se estudiaron previamente, tanto en el curso de circuitos eléctricos 1, ¿cierto?, como en el curso de ecuaciones diferenciales orientado pues a ingeniería electrónica y telecomunicaciones. Bien. Pero veamos entonces cómo dibujar los diagramas de Bode de magnitud y de fase asintóticos. Ya el responsable de la corrección de la que vamos a hablar será ese coeficiente de amortiguamiento. Recordemos, f de s es 1 más 2 veces z que multiplica a s sobre omega sub 0 más s sobre omega sub 0 cuadrado. ¿Sí? Si pasamos al dominio de la frecuencia, f de j omega será 1 más 2 veces z que multiplica a j omega sobre omega sub 0 más j omega sobre omega sub 0 al cuadrado. Entonces recuerden que j cuadrado es menos 1. J es el número imaginario, pues j es el símbolo, la raíz de menos 1, que ustedes eventualmente la llamaban i, cuando estudiaron matemáticas operativas, ¿no? Pero es costumbre en ingeniería electrónica y telecomunicaciones designar ese número imaginario con la letra J. Bueno, esto nos lleva a lo siguiente. Esta f de j tendrá una parte real que será 1 menos omega sobre omega sub 0 al cuadrado, teniendo en cuenta esta propiedad, ¿no? Y una parte imaginaria que es j veces 2z omega sobre omega sub 0. Todo número complejo pues tiene la parte real, esta es la parte real, y esta es la parte imaginaria. Esa función, por supuesto, se puede expresar mediante su magnitud y su fase. Recuerden, la magnitud es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y la fase es la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Así como está expresado aquí, vean. La magnitud de f de j omega es raíz cuadrada de esta parte real al cuadrado más la parte imaginaria también al cuadrado. Y la fase es la tangente inversa de la parte imaginaria, arriba, sobre la parte real. Vamos a trabajar por separado la magnitud y la fase, ¿de acuerdo? Entonces primero nos vamos a hacer referencia, a la magnitud. Y esa magnitud la vamos a pasar a decibelios, de acuerdo con la definición que se trabajó en el módulo número 12. F en decibelios es 20 logaritmo de la magnitud. ¿Sí? Entonces, para la función cuadrática, vamos a hablar del diagrama de Bode asintótico de magnitud. La magnitud en decibelios se determina así, ¿no? F de B de omega es 20 logaritmo de la magnitud. Ahora bien, dado que el logaritmo de la raíz de A es un medio del logaritmo de A, ¿cierto? Un medio del logaritmo de A, que es una propiedad de los logaritmos, entonces quedaría 20 medios, que es 10, logaritmo de 1 menos omega sobre omega sub 0 cuadrado al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a escribirlo así, observen, f de b de omega igual a 10 por el logaritmo de, y me queda todo este chorizo que vamos a expandirlo, ¿no? El cuadrado del primero, que es 1, más el cuadrado del segundo, que es omega sobre omega sub 0 a la 4, más el doble producto, ¿sí? 2 veces, sería menos el doble producto, ¿no? Perdón, menos. 2 veces omega sobre omega sub 0 al cuadrado,
más 4z cuadrado que multiplica a omega sobre omega sub 0 cuadrado. ¿Cierto? O sea que f de omega se va a poder escribir así como lo voy a escribir en la siguiente, perdón, aquí. F en decibelios en función de omega es 10 por el logaritmo de todo esto. ¿Qué va a ser todo eso? 1 más omega sobre omega sub 0 a la 4, esta es la 4. A la 4, que es este, 1 más. Este lo voy a colocar aquí, menos, y este acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tiene esta expresión de interesante, no? Más 4z cuadrado. ¿Qué es lo que tiene esta expresión de interesante? Cuando la frecuencia omega está muy por debajo de omega sub 0, digamos este es omega sub 0, cuando la frecuencia omega está por debajo de omega sub 0, el cociente omega sobre omega sub 0 es muy pequeño. Es muy pequeño. Omega sobre omega 0 es pequeñito, entonces me queda, esto tiende a 0. Estoy hablando de frecuencias muy por debajo de omega sub 0, ¿no? Entonces, esto es pequeñito, esto también, y me queda 10 logaritmo de 1. Y 10 logaritmo de 1 es 0. Conclusión, para frecuencias por debajo de la frecuencia característica omega sub 0, la asíntota es 0. O sea, si este es omega sub 0, esta es una asíntota. Ahora, ¿qué pasa cuando omega es mucho mayor que omega sub 0? O sea, para frecuencias por encima. Si omega es mucho mayor que omega sub 0, omega sobre omega sub 0 a la 4 prevalece sobre estas que están elevadas al cuadrado. ¿Sí? Y también prevalecerá sobre el 1. Entonces me va a quedar que para frecuencias, para omega, mucho mayor que omega sub 0, ¿sí? Me da 10 aproximadamente, ¿no? 10 logaritmos de omega sobre omega sub 0 a la 4. O sea que me quedaría 40 veces el logaritmo de omega sobre omega sub 0. ¿Eso qué significa? Que a partir de la frecuencia omega sub 0, la asíntota crece ya no con 20 decibelios por década como en la lineal, sino que la pendiente es 40. 40 decibelios por década. Aquí hay una información importante, ¿no? Si la función es del lineal de primer grado, la asíntota a partir de omega sub 0 crece con 20 decibelios por década. Pero si es cuadrática, crece con una pendiente de 40 decibelios por década. Si se hiciera para una de grado de orden 6, de orden 3, perdón, crecería con una pendiente de 60 decibelios por década. O sea, cada orden le suma 20 decibelios a esa asíntota. ¿De acuerdo? Entonces, como decíamos, para frecuencias inferiores a la frecuencia característica, f de b de omega prácticamente es 0. Y para frecuencias superiores, crece con una pendiente de 40 decibelios por década. Por eso es que el diagrama de Bode aparece así. El asintótico de magnitud. ¿Cierto? Antes de eso. Sería así, ¿no? Por debajo, 0. Y aquí crece 40 decibelios por década. Vale decir, recuerden que esto es el logaritmo de omega. Y aquí es f en decibelios, ¿cierto? O sea, en omega sub 0 da 0. Y a la frecuencia 10 veces omega sub 0, la función vale 40 decibelios. ¿Sí? En 100 omega sub 0 daría 80 decibelios. Es la cuestión de una recta pues de pendiente 40. Pero ¿qué pasa en la frecuencia omega sub 0? Ahí es donde viene lo que llamamos la corrección. ¿Sí? Si ustedes parten de aquí y evalúan a la frecuencia omega sub 0, observen lo que obtienen. Cuando omega vale omega sub 0, f en decibelios evaluada en omega sub 0 va a ser
Omega sobre omega sub 0 da 1, a la 4 1, 1 más 1, ¿sí? Menos 2, se cancelan estas, todas estas se cancelan, y quedaría simplemente 4z cuadrado. Daría 10 logaritmos de 4z cuadrado. O sea, también 20 logaritmos de 2 veces z. Ese valor, si 2 veces z es mayor que 1, esta cantidad da positiva. Recuerden que el logaritmo es una función así. ¿Sí? El punto 1, 0. Si x es mayor que 1, el logaritmo da positivo. Pero si x está entre 0 y 1, el logaritmo da negativo. Por eso que la corrección puede estar en el diagrama de Bodenov por encima cuando 2 veces z es mayor que 1. Y por debajo cuando 2 veces z es menor que 1. Que es lo que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos lo que el diagrama asintótico de Bode de magnitud permite dibujar manualmente el diagrama de Bode aproximado, pero hay que hacer una corrección en la frecuencia característica. Y esa corrección, como acabo de deducir, es 20 logaritmos de 2 veces el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, como les decía, puede estar por encima o puede estar por debajo, dependiendo de z. ¿Sí? Aquí, la corrección estará por encima siempre que 2z sea mayor que 1. En caso contrario, la corrección estará por debajo. Voy a dibujarlo aquí, sí. Que dejé esta ventanita ahí, así. De magnitud, ¿no? Por aquí viene la asíntota antes de omega sub 0. Y esta crece con una pendiente de 40 decibelios por década. ¿Sí? 40 decibelios por década. Aquí yo he debido cambiar esta escala, no sé por qué se me pasó, poner aquí 40 y aquí 80, ¿cierto? Menos 40 y menos 80 acá, para poder visualizar, ¿cierto? Mejor ¿cierto? Y que sería así, mejor la asíntota. Pues, para utilizar toda la ventana, ¿no? Lo mismo acá. Entonces, cuando 2z es mayor que 1, la corrección del diagrama está por encima. Y acá, voy a volver al color azul. Este es el diagrama, lo mismo, ¿no? 80, 40, menos 40, menos 80. 0 decibelios hasta omega sub 0 y aquí, ¿cierto? O sea, en ambos casos, ya sea que 2z sea mayor que 1 o menor que 1, pero nunca igual a 0, pues. De todas formas, el diagrama asintótico es el mismo. Lo que cambia es la corrección. O sea que si 2z es menor que 1, la corrección viene hacia abajo. Y esto ya coincide con los diagramas de Bode, por lo menos de magnitud, pues, que uno encuentra cuando utiliza MATLAB. Bode, numerador, coma, denominador, que ya se los expliqué previamente, ¿no? ¿Sí? Con la fase ocurre algo similar. Pero voy a hacer un poquito menos entrar al detalle, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué pasa con la fase? Que ya la fase, no, como en el caso de la lineal, llegábamos hasta 90 grados, ¿sí? Ahora se llega hasta 180 grados. Aquí está omega sub 0, aquí está 10 veces omega sub 0, y aquí 0.1 omega sub 0. Entonces las tres asíntotas son hasta aquí 0, a partir de aquí 180 grados
y aquí una recta. El diagrama de Bode de fase de la función cuadrática es muy similar al de la lineal, solo que no llega hasta 90, sino hasta 180 grados. ¿De acuerdo? Hasta 180 grados. Y eso nos permite, ¿cierto?, dibujar el diagrama de Bode asintótico. Ahora, ¿qué pasa con la corrección? Hay que hacer dos correcciones, ¿no? Una a esta frecuencia de 0.1 omega sub 0 y otra a la frecuencia de omega sub 0, ¿sí? O sea que tendríamos, aquí sí lo coloqué 180 grados, ¿no? ¿Cierto? Hasta 0.1 omega sub 0 la asíntota vale 0. Después de 10 omega sub 0 la asíntota vale 180 grados. Y entre esta y esta es esta recta, que pasa por 90 grados, ¿no? Entonces la corrección puede ser por encima más o menos es la apariencia que tiene eso cuando 2z es mayor que 1. Pero si es al revés y voy a utilizar la misma figura, pues ya la corrección será así. De todas formas, y en esto quiero ser muy enfático, ¿no? Normalmente lo que nos interesa manualmente es el diagrama asintótico, o sea, solamente las rectas, ¿sí? La corrección se hace, digamos, de manera detallada cuando uno utiliza el MATLAB o el SPICE, pues, para simular un circuito. Entonces, en lo que corresponde a la parte conceptual que nos interesa a nosotros, pues, o que me interesa a mí como profesor que ustedes lo tengan claro, es el diagrama asintótico, ¿cierto? Ya la corrección uno la hace como al bulto, ¿no? Teniendo en cuenta cómo es 2 veces z. Bueno, la inversa de la función cuadrática de la misma manera, ¿cierto? Que en el caso de la lineal, voy a hacer la corrección aquí, 40, 80, menos 40, menos 80. Entonces, para la magnitud, hasta omega sub 0 vale 0, y aquí decrece, con una pendiente de menos 40 decibelios por década, ¿sí? Menos 40 decibelios por década. Y la corrección puede ser, aquí voy a dibujar una corrección por encima, que es cuando 2 veces z es menor que 1. O puede estar por debajo, uy, puse el mismo color, esta, cuando 2 veces z es mayor que 1. 2 veces z. Con la fase ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Con la fase ocurre exactamente lo mismo. O sea, con la fase vamos a tener asíntota por aquí, hasta 0.1 omega sub 0, asíntota por acá, que ya es de menos 180 grados, y ese sería el diagrama asintótico de fase de una función cuadrática, de la inversa, de 1 sobre 1 más 2 veces z s sobre omega sub 0 más s sobre omega sub 0 cuadrado, ¿sí? O sea, es lo mismo. Conocida la manera de dibujar los diagramas asintóticos de una función constante que se estudió en el video anterior, de una función lineal y de una cuadrática, podemos dibujar manualmente el diagrama asintótico tanto de magnitud como de fase para cualquier función circuital. Basta con descomponer esa función en factores lineales y cuadráticos, ¿sí? En factores lineales y cuadráticos.
Esto normalmente se hace pues con MATLAB. Recuerden que uno declara el numerador, digamos que el numerador sea de grado 2, 1, 1, 4, y el denominador sea de grado 3, 1, 2, 1, 3, por decir algo pues. Entonces bode n, d, enter, me da los diagramas de bode, me los dibuja de magnitud y fase. Pero siempre es bueno saber de dónde provienen esos diagramas de bode. Y no solamente me da los asintóticos, sino el diagrama de bode exacto, con corrección y todo. Uno puede, por ejemplo, pensemos en esta función, que me interesa pues, esta función. F de S es 8 veces S más 1 sobre S cuadrado más 2S más 4. Y queremos dibujar su diagrama de bode. O sea, si vamos a utilizar MATLAB sería de n es de primer grado, 8, 8. Y d es de grado 2, 1, 2, 4. Y si ustedes dicen bode n, d, aparecen los diagramas de bode de magnitud y fase, pero manualmente. Esta función 1s más 1, yo la puedo escribir así. El 8 esta parte, ¿no? Aquí 1 más s sobre 1. O sea, el numerador es una función lineal cuya frecuencia característica es 1. O sea, la omega sub 0 de la función lineal es 1. Y abajo hacemos este truquito. Sacamos 4 de factor común. Y queda 1 más 2s sobre 4 más s cuadrado sobre 4. ¿Sí? 8 y 4 quedaría 2 arriba. 2, que sería el diagrama de bode de esa constante. 2, que multiplica 1 más s sobre 1 el numerador. Y aquí quedaría 1 más 1 que multiplica a s sobre 2 más s sobre 2 al cuadrado. O sea, en el denominador tenemos una función cuadrática. Y 2 veces z, o sea, el término 2 veces z, que es el coeficiente de s sobre 2, es 1, y la omega sub 0 para la cuadrática es 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se hace? Se dibuja el diagrama de bode del numerador. Se dibuja el diagrama de bode del denominador, los asintóticos, y se suman algebraicamente. Se suman algebraicamente, y ese será el diagrama de bode resultante, tal como lo tenemos aquí. Aquí voy a dibujar, el diagrama de bode de cada función por separado, ¿sí? Sí. Entonces, el diagrama de bode de k igual 2 da 20 logaritmo de 2. 20 logaritmo de 2 es aproximadamente 6, porque el logaritmo de 2 es 0.3, por 20 da 6. O sea que 0, este sería 20, aquí estaría 10, por aquí estaría 6. Este sería el diagrama de bode de la constante. ¿De cuál constante? De esta constante 2. Para esta, la frecuencia característica es 1, y como es lineal, entonces crecerá 20 decibelios por década. Entonces voy a utilizar otro color, verde, para la lineal. A la frecuencia 1, ¿cierto? Viene en 0 y luego crece 20 decibelios por década. 20 decibelios por década. ¿Sí? Ahí estamos hablando, la verde es la lineal. Y la que voy a dibujar con azul es la cuadrática, pero está abajo. Entonces, si está abajo,
esta sería hasta la frecuencia 2 y luego baja con una pendiente de 40 decibelios por década. De 2 a 20 está la década, ¿no? ¿Y qué se hace ahora? Se suman algebraicamente las tres trazas, la roja, la azul y la verde. Entonces voy a utilizar un color para este color violeta. Entonces empecemos. Esta que vale 0, si le sumo 6, daría 6 el resultado. Entonces 10. Tampoco tiene que ser, pues, ¿cierto? Hasta la frecuencia 1 daría 6. Por aquí, esta verde está subiendo hasta la frecuencia 2, ¿cierto? Sube con una pendiente de 20 decibelios por década. Entonces, a esta 6 le sumo 20 decibelios por década. Entonces llegaría hasta 26, ¿no? Pero no llega hasta allá, sino que se para en 2. Y luego, esta que sube con 20 y esta que baja con 40, el resultado bajará con 20. Entonces, ese sería el diagrama de Bode asintótico, sin las correcciones, pues, que es lo que nos interesa. ¿Sí? La magnitud, entonces, perdón, antes de despedirme del video, podemos dibujar entonces la magnitud de cualquier función circuital, ¿cierto? El diagrama de Bode de magnitud, el diagrama de Bode de fase, si bien para algunas aplicaciones en control es importante, para aplicaciones básicas de circuitos eléctricos, ¿sí? De filtros, pues, básicamente nos vamos a hacer referencia a los diagramas de Bode de magnitud. O sea, la fase no es como muy popular, ¿no? En las aplicaciones que tienen que ver con filtros, que es lo que nos va a ocupar a nosotros. Felicidades.